Estamos en línea ahora con Leopoldo Tornaroli. Él es investigador senior del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Economía. Además, es codirector del proyecto Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe y se especializa en investigación de pobreza, desigualdad y otros aspectos socioeconómicos para analizar el presente socioeconómico del país y, al mismo tiempo, cuánto esto pueda incidir en el aumento de la delincuencia, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Vamos a recibir a Leopoldo Tornaroli escuchando Chiquilín de Bachín. Leopoldo Tornaroli, ayer, en una nota, cercana al día de ayer, usted en La Nación afirmó que la pobreza cayó más de lo esperado, pero persisten problemas estructurales, porque a pesar del aumento de la asistencia social, también aumentó la pobreza, y sobre estos temas nos gustaría que usted primero nos hiciera una síntesis. ¿Lo tenemos ahí? Leopoldo Tornaroli, ¿usted nos escucha? Parece que no nos escucha y no lo tenemos en línea. Ahora sí. No sé si llegó a escuchar, Leopoldo, mi pregunta. Sí. Hola Jorge, buen día. Buen día. Sí, los escucho perfecto. Sí, a ver, todavía no tenemos obviamente los números oficiales de INDEC de pobreza del segundo semestre. Estos se conocerán recién a finales de marzo. Pero con la información disponible de otros informes de INDEC, los que trabajamos en estos temas, podemos adelantar un poco cuáles son los números de pobreza que van a dar, y efectivamente la medición de pobreza que se presenta en marzo va a dar un número que es sensiblemente inferior al de comienzos de año, del primer semestre, ese 52,9 que conocimos y que fue un gran salto en la tasa de pobreza. Y yo, bueno, lo que mencionaba en esa nota y que he mencionado en otros momentos es que efectivamente yo esperaba que la pobreza baje, porque generalmente después de un pico, un salto tan grande como ese que ocurrió en ese momento, se observa una recuperación con la estabilización posterior, con la baja de la inflación. Era esperable eso, pero quizás la magnitud que va a mostrar ese número, la magnitud de la caída, es lo que a mí me sorprendió, digamos, cuando hice las estimaciones, porque yo esperaba una recuperación más a mitad camino, digamos, entre lo que había sido el número antes de la asunción del presidente o el número final de 2023 y ese número de comienzos de 2024, ¿no? Pero los números, bueno, en marzo va a ganar un número muy, muy parecido, inclusive posiblemente por debajo del número del segundo semestre de 2023, lo que es lo que yo marcaba como algo sorprendente. Ahí en la nota también mencionaba cuáles son las razones detrás de ese número, un poco diferenciando lo que es el fenómeno en sí, la pobreza, y el instrumento de medición. Lo que yo menciono en esa nota es que el instrumento de medición que usamos en Argentina, la pobreza monetaria, tiene ciertas, si querés, debilidades para captar exactamente la evolución, no la dirección de la evolución, pero sí la magnitud, en momentos donde la inflación se mueve mucho, ya sea que va hacia arriba, como pasó a comienzos de año, o hacia abajo, como pasó hacia mitades de año. Cuando pasa esto con mucha brusquedad, por así decirlo, el método, bueno, en los casos de que la inflación sube, quizás exagera la suba, y entonces ese número que conocimos para el primer semestre es un número un poco exagerado de la tasa de pobreza, pero pasa lo contrario cuando baja, y entonces el número que vamos a conocer en marzo quizás exagere un poco la caída, también porque exageró la suba a principios de este año, del año que pasó, ¿va? A ver, o sea, lo que usted diría es que hay una U, se vuelve a recuperar el mismo nivel de pobreza de antes de que asumiese Javier Milei. Sí, va a dar un número muy parecido. El número del segundo semestre de 2023 fue 41,7, después el número del primer semestre de 2024 fue 52,9, una suba de más de 11 puntos, y es muy probable que el número, nosotros todavía no conocemos todos los datos del cuarto trimestre de 2024 como para tener un número definitivo, pero de acuerdo a lo que dan las estimaciones para el tercer trimestre de 2024, todo indicaría que el segundo semestre, o sea, la conjunción del tercer y cuarto trimestre, van a dar un número que va a estar, yo creo que incluso por debajo del 41,7 que dio en el segundo semestre de 2023. Bueno, así bien simple. En diciembre del año que terminó, el primer año de gobierno del presidente Milei, se recupera la cantidad de pobres que había en diciembre de Alberto Fernández, o incluso se mejora un poco. Esa sería, para no complicar a la gente con tantos trimestres. Esto es lo que usted plantea. Una U concreta, se recupera la situación anterior. Ahora, Leopoldo, digamos, así como se dice de que siempre hay media biblioteca para explicar jurídicamente algo a favor o algo en contra, también con los números
se puede utilizar una evidencia u otra para justificar una teoría a la otra. Y luego está la interpretación que hacen los especialistas Claro. de los números. Usted, como investigador senior en este tema, ¿le parece coherente que haya igual pobreza en un país que aumentó el desempleo y hubo pérdida de puestos de trabajo? Por más que la inflación baje. ¿Es Sí, no, bueno, plausible? es lo que yo te comentaba en la pregunta anterior. Uno lo que Sí. tiene que diferenciar un poco es el fenómeno en sí, que es la pobreza del instrumento de medición, que es el método este que usamos de pobreza monetaria. Profesor, ahora yo le Yo pido creo, una interpretación más allá del método de medición. Digo, muy bien, la medición por inflación le da eso. Ahora, luego, ¿usted qué hace si tiene que presentar una tesis? ¿Es un elemento absoluto o lo pondera bueno, con o sea, otros? no hay un elemento absoluto. Yo lo que diría es lo siguiente. Ujú. Sin lugar a dudas, la pobreza bajó respecto al principio de año, ahí no hay Eso no hay discusión. duda, sí. Lo que es más discutible es el punto que vos marcás, el punto respecto a la comparación con un año anterior. A mí me parece que posiblemente no, que posiblemente la pobreza respecto al cierre de 2023, en el cierre de 2024 haya sido un par de puntos más alta, no mucho más alta, no es una situación de desastre social, de decir, bueno, se incrementó en 10 puntos y demás. Es posible que haya sido un par de puntos más alta. El instrumento de medición que usamos no va a captar eso, no lo va a captar por diferentes razones. Una de ellas es la forma en que se captan los ingresos, otra es la canasta, cómo se mide, y otra es en particular que la inflación que se usa para medir la pobreza es distinta a la inflación general. O sea, la inflación de las canastas no tienen los mismos componentes las canastas usadas para medir la pobreza que la canasta general que se usa para medir la inflación todos los meses. Entonces, en esa inflación es aún más baja que la inflación general. La caída fue más rápida. Con lo cual pueden convivir dos situaciones que aparentemente parecen contrarias, que son, por un lado, la caída de los salarios reales, que estamos viendo cuando uno los salarios reales lo mide con la inflación general. Como esa inflación fue más alta, entonces los salarios reales cayeron. Pero como la inflación, como la pobreza no se mide con esa inflación general, sino con la inflación de las canastas, que fue más baja, podría dar una caída de 2 o 3 puntos inclusive debido a eso, ¿no? Obviamente la situación de cualquier modo es una situación de que estamos hablando de un número de pobreza de 40%, aún si hubiera caído respecto a un año atrás, que es un valor históricamente alto para Argentina. Estamos bastante lejos de estar tranquilos al respecto. Y de cualquier modo, yo diría que los análisis de pobreza se tienen que hacer con un periodo de tiempo un poco más largo que simplemente mirar lo que pasa cada 6 o cada 12 meses, ¿no? Y en ese sentido, digo, el gobierno debería ser más prudente también en las celebraciones y esperar un par de años, al menos hasta el final del mandato, para hacer una evaluación más completa de lo que haya pasado con la pobreza en estos años, ¿no? Otro elemento me parece interesante para compartir con la audiencia un análisis más macro. Eh, a lo largo de los años, la Argentina tuvo momentos en que hubo caída de Producto Bruto y momentos de crecimiento, ¿no? Los grandes momentos de caída de Producto Bruto, el pico fue el año 2002, donde el Producto Bruto cayó en algunos trimestres hasta 10% respecto al anterior, pero normalmente las caídas son del orden del 2, el 3%, los momentos muy malos, como este año que pasó. A Sí. una caída del Producto Bruto como la de 2024, alrededor del 3%, en el pasado, ¿no le correspondía un aumento de pobreza? Normalmente sí. Lo que diferenció a este año con otros años es la caída de la inflación. Digamos. La caída del producto se dio con una caída muy fuerte de la inflación y el método, como yo te mencionaba, Claro. es muy sensible a lo que ocurra con la inflación. Pero sí, normalmente las caídas del producto, como en este año, que fue 2,5 o 3, como mencionaste, según si uno toma total o per Ah, cápita, están asociados a una suba de la pobreza. Es muy, muy, muy extraño ver, no solo en Argentina, en cualquier otro país, situaciones donde ante caídas del producto mejore la pobreza, baje la pobreza. No es algo para nada normal, ¿no? bueno, ahí voy, ¿no? Porque yo me imagino, si ustedes dedican la vida al estudio distributivo, laborales y sociales, me imagino que frente a este problema, es decir, esto contradice mi sentido común, usarán distintos métodos, no solamente el método de la inflación. O sea, le voy a preguntar, realmente sorprendido desde el punto de vista de la carencia de instrumentos No, no, combinados, ¿no? Porque digo, simplemente es la inflación sube, la inflación baja y con eso se alcanza para explicar la pobreza sube o bueno, baja. El Producto de, Bruto no importa, por ejemplo, el desempleo no importa, la caída de los salarios reales no importa.
Bueno, yo te he dado, Jorge, una explicación de cómo No, yo entiendo el método, pero ¿por qué no usan otros métodos? ¿Por qué no combinan varios métodos como procedimiento científico? Me quedo no, sorprendido de la precariedad de las herramientas. No es tan simple, Jorge. En Argentina las fuentes de información socioeconómica son escasas. Nosotros, por ejemplo, la única herramienta que tenemos para medir la pobreza en Argentina es la encuesta permanente de hogares, y en esa encuesta ni siquiera sabemos en qué mes fue entrevistado cada hogar, sabemos en el trimestre. En un contexto de inflación tan alta, importa mucho eso, o sea, pues no es lo mismo recibir un cierto ingreso en julio que recibirlo en septiembre, ¿no? Pero nosotros en la fuente de datos, INDEC no informa eso, entonces nos dificulta mucho la tarea, y dificulta mucho cualquier ajuste del tipo que vos mencionás. De cualquier modo, nosotros hemos hecho ejercicios varios, yo voy a publicar algo en estos días al respecto, mostrando cómo en realidad, si uno tiene en cuenta algunos otros supuestos en el análisis, podría ser que la pobreza no haya bajado respecto a un año atrás, sino que esté todavía un par de puntos por encima, y de hecho hay alguna otra fuente. Por ejemplo, estadísticas de Cava, que es como el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, publicó sus datos, y para ellos, en Cava al menos, la pobreza fue más alta en el tercer trimestre de 2024 que en el tercer trimestre de 2023. La encuesta propia de la UCA también decía eso. Antes del dato de INDEC, UCA había informado que la pobreza en el tercer trimestre de 2024 era mayor que el 2023. Digo, no es algo que se nos está pasando para nada, simplemente que la discusión la estamos haciendo sobre los datos oficiales, porque en general son los que tienen más relevancia en este tipo de discusiones. Entiendo, pero simplemente sobre un tipo de dato que es la inflación y la canasta, porque uno podría decir en términos físicos, cayó el consumo de leche 10%, por ejemplo. Entonces, sí, uno podría hacer otros análisis que no son simplemente el análisis de inflación, costo de la canasta, sino qué pasa con el consumo de esa canasta también. Pero sí, tenés razón, pero digamos, la medición de la pobreza no tiene en cuenta el consumo en sí, sino la capacidad de consumo, ¿no? Por eso, eso mismo está demostrando, si yo me dedicara a eso, rápidamente diría, bueno, tengo que encontrar otras herramientas de medición, porque contradice mi propia percepción como experto en el tema. Sí, pero tenés que encontrar una herramienta de medición con la que tengas datos para aplicar esa herramienta, ¿no? Y en Argentina no tenés eso, digamos. Pues yo digo, que vos cambies que me des el dato de la caída en el consumo de leche, no me dice qué porcentaje de la población es pobre o no. En todo caso, es un indicio que te permite afirmar si tenés que hacer otra cosa o no, pero a partir de ese dato no podés hacer demasiado. Lo que está pasando respecto a eso que vos decís del consumo también es otro punto que hemos mencionado en muchas entrevistas, y es que está haciendo un cambio en la composición del gasto de consumo de los hogares. Y eso hace que quizás el bienestar de los hogares, la caída en el bienestar de los hogares sea más grande que la que dicen los ingresos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que se subieron los precios de los servicios, de lo que es luz, gas y demás, y hacen que el ingreso disponible, una vez pagados los servicios de los hogares, sea mayor, aún si sea menor el ingreso disponible, aún si el ingreso total antes del pago de los servicios sea parecido o solo 2 puntos por debajo. Exacto. Y eso podría explicar por qué está cayendo el consumo masivo, en definitiva, y es el hecho de que cambió la composición de los presupuestos de los hogares, de la forma en que se destina ese presupuesto, dándole un mayor gasto ahora a servicios y menor a bienes de consumo masivo, ¿no? Es un cambio en la composición del consumo que es bastante clara, lo ven varias consultoras, esto lo han informado efectivamente. Leopoldo, te propongo lo siguiente, que cuando vuelvan a tener algún elemento que cruce con la herramienta de medición que hoy tienen respecto de la inflación y la canasta, que dé indicios por lo menos para hacer alguna conjetura, le avises a nuestra producción y continuamos esta conversación. Bueno, yo voy a publicar algo en unos días que trata de recopilar un poco toda la evidencia disponible que hay por ahí y matizar un poco los números que estamos discutiendo en estos días, así que podremos hablar más adelante. Volvemos sobre el tema. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Y acabamos de hablar con el investigador senior de estudios distributivos, Leopoldo Tornaroli.